Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En Tela de Juicio. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva temporada que iniciamos aquí en Cosmovisión todos los jueves a las 8 de la noche. Y uno de los asuntos más importantes y más trascendentales en nuestra sociedad tiene que ver con la crisis humanitaria, la crisis que se vive en las cárceles del país. Y para analizar este tema nos acompaña en la emisión de hoy el doctor Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, quien es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Doctor Gustavo, bienvenido a nuestro programa y gracias por acompañarnos. Gracias, Martalia, por la invitación. También está con nosotros el doctor Balmore González Mira, quien es subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Marta. Un saludo especial al doctor Pinzón y a todos los televidentes. Y antes de empezar el análisis de este tema, veamos cuál es el contexto de la situación de la crisis carcelaria en Colombia. El hacinamiento de centros penitenciarios en Antioquia llega al 82.24%. En Colombia es del 50%. Según cifras entregadas por la Corte Constitucional, indican que Antioquia tiene 20 centros de reclusión, siendo el que más tiene en el país. Estos tienen una capacidad para 7.592 reclusos, pero albergan a 13.836 personas privadas de la libertad. Las principales causas de la crisis en el sistema carcelario son la falencia en el acceso a la salud y la sobrepoblación en los diferentes centros carcelarios e inclusive en las estaciones de policías del país. ¿Quién debe responder al sistema carcelario en Colombia? ¿Se sienten presionados los jueces para imponer medida de aseguramiento intramural en algunos delitos? ¿Enfrentamos una crisis o una realidad? El sistema carcelario, hoy en nuestra emisión En Tela de Juicio. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro programa En Tela de Juicio para iniciar el análisis de esta crisis humanitaria, como se ha denominado la crisis carcelaria en el país. Doctor Gustavo, yo quiero preguntarle inicialmente cómo llegamos a este estado de cosas en Colombia respecto a las personas que están privadas de la libertad. Bueno, este es, por así decirlo, el resultado de una tormenta perfecta que mezcla dos aspectos. El primero, en los últimos 10 años la ley ha reforzado las medidas privativas de la libertad sobre otras diferentes para el cumplimiento de la pena e igualmente ha establecido casi como regla general la detención preventiva frente a que se asuma el proceso en libertad. El otro, el indiscutible atraso en estos 10 años en la construcción de infraestructura carcelaria. Esto ha llevado a que entonces tengamos más personas privadas de la libertad en los mismos establecimientos que existen hace más de 20 años en el departamento, lo que necesariamente lleva a una circunstancia de hacinamiento muy alta. Doctor Balmore, eso tiene que ver directamente con una entidad territorial como es el departamento de Antioquia, en lo que tiene que ver con la infraestructura carcelaria aquí en los diferentes municipios donde tenemos cárceles. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos, digamos, una mayor oferta de infraestructura carcelaria en Antioquia? Bueno, Marta y doctor Pinzón, yo creo que esto obedece más a un espectro de la política criminal y no es un problema puntual de los entes territoriales. Debemos tener con toda claridad que debe haber dos tipos de centros carcelarios, uno para condenados, que es responsabilidad total del gobierno central, del gobierno nacional, y otro para los sindicados, que es donde los entes territoriales juegan. Sin embargo, de entrada quiero decir que nuestro gobernador y durante este gobierno de Pensando en Grande hemos trabajado incansablemente por solucionar la crisis carcelaria. Yarumal es un ejemplo de ello, el Camis, se apostó todo a ello para solucionar 1.380 cupos. Con eso hoy estaríamos resolviendo todo lo que en el espectro departamental estamos padeciendo. Doctor Gustavo, pero indiscutiblemente, mire, este es un problema estructural en el que se han ocupado las entidades territoriales, las gobernaciones, las alcaldías, la propia rama judicial, la Corte Constitucional. Y aquí es cómo realmente, qué es lo que hay que hacer para solucionar este estado de cosas que terminó siendo, a la luz de la Corte Constitucional, un estado de cosas inconstitucional. Pues yo pienso que la sociedad tiene que ser consciente de algo. Continuamente se presiona al legislador, se presiona a los jueces para que más personas queden privadas de la libertad. Todos reclaman que por todos los delitos haya detención preventiva, haya prisión, no haya aplicación de
medidas alternativas como la prisión domiciliaria, todos cuestionan la prisión domiciliaria. Si queremos eso, debemos asumir el costo monetario de que hay que construir más cárceles, hay que construir más establecimientos penitenciarios, porque no podemos pensar que somos el país de hace 30 años con la misma infraestructura carcelaria y una población casi del doble. Si hay más población, hay más delincuencia. Es una desafortunada realidad. Aunque las ideas del derecho penitenciario buscaban la resocialización como forma para que las personas no delincan, las personas siguen delinquiendo. No estoy diciendo con esto que no sea esta la solución, sino que hay que encontrar otras medidas. Y la situación actual es que hay cada vez más leyes que prohíben medidas que no sean de intramurales y por lo tanto la consecuencia es que hay que construir más cárceles. Doctor Balmore, dos aspectos centrales. Realmente, ¿cuál es el nivel de hacinamiento carcelario que tenemos en Antioquia? ¿Y cuál es el costo que representa para las instituciones, para las entidades, tener cárceles? Bueno, vuelvo a la misma figura. Un tema es el hacinamiento carcelario para el tema de los condenados, que está por encima del 50%. Y eso se ha logrado contener, pues gracias a que ha habido muchas acciones, muchas de tutela, en la cual no se permite que se lleven allí a más condenados. Entonces ha parado un poco el hacinamiento. Pero otra cosa tiene que ver con las detenciones preventivas en los comandos de policía y en las estaciones, donde hoy está superando el 900%. Es un tema grave y si lo correlacionamos con el tema de convivencia ciudadana es aún más grave, porque tenemos en el departamento alrededor de 800 agentes de la policía cuidando o vigilando a detenidos cuando no es su tarea. De manera que todo se va entrelazando en un tema de inseguridad que no nos permite salir de este estado de cosas inconstitucional en que ha sido declarado el tema carcelario. Bueno, ya regresamos aquí en Telejuicio con nuestros invitados para seguir analizando el tema de esta crisis carcelaria. Realmente la cárcel, la institución que la sociedad requiere para el control de la criminalidad. Ya volvemos aquí en Tela de Juicio. Desafortunada hoy la crisis carcelaria. No podría ser peor. Con el paso del tiempo, la única respuesta que le da a uno la mente es la desesperanza, el hacinamiento, la falta de una infraestructura real y adecuada para una resocialización, los desmanes en la alimentación y la corrupción que ronda en el sistema nos traen mucha desesperanza. Al sistema carcelario le hace falta una política del Estado para la resocialización de las personas que allí llegan. No nos podemos quedar con el mero hecho de construir unas cuantas cárceles, que sería una parte de la solución, sino cómo construir un sistema que resocialice a las personas, que lo vuelva a llevar a la sociedad y que allí no vuelva a cometer ningún delito. Nos estamos contentando simplemente con que encerrémoslos a como dé lugar, en una jaula, en un salón, en un pabellón, y qué actividades podemos hacer en favor de ellos, cómo le acercamos la familia, cómo le acercamos la universidad, el bachillerato, cómo acercamos la tecnología a ellos para que cuando salgan no vayan a hacer lo mismo o no vayan a ser peores. Doctor Gustavo, después de lo que acabamos de ver, de este testimonio de la pastoral penitenciaria, la pregunta que queremos hacerle tiene que ver con lo siguiente, y es qué tanto la cárcel realmente es una figura que a nivel social cumple su función si tenemos en cuenta dos asuntos. Uno, que es un sitio peligroso para las personas que están allí, y dos, que también en muchas ocasiones se convierte en escuelas de delito. Bueno, la pena se pensó con una función de resocialización y de rehabilitación, que se desarrolla, como lo prevé la ley, si las personas que están privadas de la libertad pueden desarrollar actividades de educación o de trabajo. Pero con la actual situación de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, resulta imposible que las personas que allí están puedan todas acceder a la educación o al trabajo.
entonces van a permanecer, por así decirlo, ociosamente todo el día en privación de la libertad, y la función de la pena se convierte simplemente en una función de castigo, que no es el objetivo que se piensa para la pena. Y esto indudablemente genera en las personas que allí están una grave situación de no solo de desasosiego, sino de resentimiento hacia la sociedad, y lo que vamos a terminar es teniendo a unas personas un número de años en un lugar que luego sufriendo unas condiciones totalmente inadecuadas, que cuando van a retornar a la libertad van a tener un resentimiento más grande con la sociedad por haberlos llevado a esa circunstancia de verdadera vulneración de sus derechos. Entonces, si no solucionamos ese problema, la función para la que se pensó la cárcel, la prisión, no se está cumpliendo, y lo que estamos es convirtiendo, desafortunadamente, como se oye por ahí decir, a las cárceles en verdaderas universidades de delincuentes y no en centros de rehabilitación. Doctor Balmore, mire, hay una discusión que no solamente está en Colombia, sino en el mundo, y es la abolición de las cárceles. ¿Usted cree que la cárcel como sistema de castigo debe ser abolido? No, yo no creo que deba ser abolido el tema de cárceles, porque las cárceles, si cumplen con su función rehabilitadora y resocializadora, pues son el fundamento para que muchos de los delincuentes, con unas penas obviamente que deben cumplir allí, pero que a la vez vayan reintegrándose a la sociedad. Por eso podríamos hablar de justicia restaurativa, que es absolutamente lo más viable para que nosotros podamos articular un sistema carcelario que sea útil a la sociedad. Nosotros tenemos aquí algunos ejemplos. La cárcel de mínima seguridad de Yarumal cumple con ello. Hemos llevado desde el gobierno departamental a algunas cárceles el tema educativo, el bachillerato digital. Todo eso hace que pueda mostrarse que es posible, pero obviamente que esto tiene que articularse desde los gobiernos locales, departamentales y nacional, para que podamos confluir también con el Ministerio de Justicia y una verdadera política criminal que pueda diferenciarse en los diferentes tipos de pena. Doctor Gustavo, pero mire, es tal el sufrimiento de las personas que están recluidas en las cárceles, tal la violación de sus derechos de salud, los derechos de las personas, la alimentación, etcétera, que uno se preguntaría entonces realmente qué alternativa tendríamos frente a una situación como esta, cuando los jueces permanentemente también fallan tutelas que terminan no cumpliéndose. La solución es una inversión económica que tiene que asumirla tanto el gobierno nacional en lo que es de su resorte, que es los establecimientos penitenciarios, como mencionaba el doctor que nos acompaña, como las entidades territoriales en lo que se respecta a las personas que solo están detenidas preventivamente en el desarrollo del proceso. Si no se asume ese compromiso, no vamos a encontrar una solución. Y a mí me preocupa porque ahora vamos con un proyecto de ley andando a pasos agigantados de cadena perpetua para una serie de delitos. Entonces tenemos que prepararnos para tener a una cantidad de personas toda su vida en prisión, y por lo tanto eso tiene un costo económico muy alto, que yo creo que las personas que están proponiendo este proyecto de ley no lo han pensado. Doctor Balmore, ¿y usted cree que entidades territoriales, entes territoriales como los que tenemos en Antioquia, municipios y el propio departamento, estarían en condiciones de asumir una propuesta como la que está planteando el doctor Gustavo en términos de este proyecto legislativo? Es muy difícil. El tema de la cantidad de municipios que pertenecen a las categorías 5 y 6 es el 90% en el país, de manera que es muy difícil que haya recursos para construir centros carcelarios. Tenemos que buscar alternativas. Las alianzas público-privadas es una de ellas. En el 2016 este gobierno departamental le planteó a la USPEC, por ejemplo, ello en el occidente antioqueño. Fueron los municipios de Uramita, Cañas Gordas, Sopetrán, quienes plantearon algunos terrenos que no tuvieron viabilidad técnica para el mismo. Pero yo pienso que son las alianzas público-privadas las que podrían garantizar centros carcelarios en los territorios, porque definitivamente un municipio no es capaz de construir un centro carcelario para cumplir con su obligación legal. Y después de este breve corte comercial regresamos aquí en Telejuicio para seguir analizando fundamentalmente este tema de la crisis humanitaria en las cárceles de Colombia.
La crisis carcelaria en Colombia actualmente está caótica. Es nefasto el panorama para los 120.000 colombianos que se encuentran en este momento en centros carcelarios, penitenciarías y lo más desastroso, 10.930 colombianos y compatriotas que se encuentran en estaciones de policía en el área metropolitana. Pues lamentablemente no se está haciendo absolutamente nada por parte del gobierno nacional, departamental y municipal. Simplemente se están haciendo pequeños ajustes en relación al sistema carcelario, pero de fondo no se está haciendo absolutamente nada. Hay que decirlo, el Colegio Nacional de Defensores Públicos, Coldefensa, ha liderado junto a varias universidades, junto a la misma Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Regional, un programa de salvaguarda de los derechos fundamentales, en especial de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad desastrosamente en estaciones de policía, que son, como repito, 1.930 colombianos. Y como ustedes acaban de ver, grandes cuestionamientos realmente al sistema penitenciario y carcelario del país. Doctor Gustavo, en esta medida y luego de lo que acabamos de ver, pues han venido presentándose muchas propuestas en el país. Una de ellas es la privatización en el manejo de administración de las cárceles en Colombia. ¿Usted cree que esa sería una buena alternativa y solución? Bueno, independiente de la discusión de si una función propia del Estado gendarme, que es el del manejo de las cárceles, pueda o no prestarse a través de particulares, lo cierto es que en más de 30 años que se lleva el país de no construir establecimientos carceleros adecuadamente, exige que se tome una medida inmediata. No podemos seguir pensando que los recursos públicos van a permitir solucionar esto, porque no lo han hecho no se han contado con esos recursos en estos años, y yo cada vez veo menos voluntad política desde el nivel central para solucionar esto. Todos los gobiernos hablan de que hay que modificar el IMPEC, que hay que crear el USPEC, dividieron el IMPEC entre dos instancias, una que se encarga de la guardia penitenciaria y otra que se encarga de la construcción y mantenimiento de los establecimientos. Esta entidad no ha sido capaz de cumplir con su función. Esto lo demuestra el visitar cualquier establecimiento carcelario del departamento de Antioquia, que es por lo menos de los que yo tengo conocimiento directo, y se necesitan encontrar otras formas, y si esta es la solución, creo que hay que tomarla independiente de las repercusiones que pueda tener otros aspectos, ya como la guardia o el control, que creo que ese sí debe permanecer en poder del Estado completamente, y otro es la construcción y el mantenimiento de los establecimientos carcelarios. Doctor Balmore, ¿y estaría usted de acuerdo en ese mismo sentido de realmente con una privatización de la administración de las cárceles en Colombia? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el magistrado. Claro, es que siempre nos dijeron que el Estado debería guardarse para sí ciertos elementos, las armas, la administración de la justicia y el tema de seguridad, pero ahí hay un tema que uno podría decir en una especie de administración delegada de ciertas connotaciones, guardarse unas y delegar otras. En esa materia, por ejemplo, uno nota cómo, si bien es cierto, la justicia se la guarda el Estado como tal, también hay particulares que administran justicia, el tema de los centros de conciliación y otros, que es una administración de justicia delegada que ha permitido poder salir en muchos aspectos con toda la congestión judicial que ha habido. Entonces yo creería que sí, totalmente identificado con eso, y creo que es una fórmula viable de poder que los particulares ayuden a superar la crisis carcelaria a través de las APP o a través de que unos particulares pues construyan estos establecimientos que están haciendo falta, y que el Estado pues se reserve la vigilancia estricta para el cumplimiento de las penas. Doctor Gustavo, pero mire, es innegable y lo hemos visto a partir de las últimas fugas, famosas fugas de las cárceles colombianas y de los centros de reclusión, que hay realmente un tema de corrupción en las cárceles. ¿Usted cree que el manejo por parte de privados por lo menos ayudaría o no ayudaría o impactaría ese tema de corrupción y las maneras y formas en que se vive realmente en estos centros de detención?
Bueno, la corrupción existe en el sector público y en el sector privado. No podemos decir que porque se otorgue algo a los privados no va a haber corrupción. El ejemplo más sonado es el famoso caso de Odebrecht, que demuestra que no es la corrupción no tiene que ver con quién sea el dueño de los recursos. Yo pienso que en el manejo de los establecimientos penitenciarios, indudablemente el Estado no puede delegar lo que se refiere a la seguridad, el control, lo que comúnmente se conoce como la guardia del IMPEC. El IMPEC, como muchas otras entidades del Estado, afronta graves problemas de inoperancia, de corrupción. El mismo hacinamiento carcelario genera corrupción. Nosotros no podemos cerrar los ojos a una realidad. Las personas en las cárceles pagan para dormir en un sitio adecuado, pagan para tener posibilidad de acceder a los cupos de estudio, trabajo. Eso es una realidad que conoce cualquier persona que visite una cárcel, pero nadie hace nada. La corrupción en las cárceles se conoce. Yo fui juez de penas hace 10 años y siempre que se hace una visita se oía eso. En esta cárcel se cobra por dormir, acceder al dormitorio, en esta cárcel se cobra por estar en el primer turno del baño, en esta cárcel se cobra porque me envíen los documentos. Continuamente se le pide a la Fiscalía que haga investigación de este aspecto, pero la circunstancia sigue igual. El sistema carcelario en Colombia necesita una transformación. No podemos seguir en esto, llevamos muchos años hablando de la crisis del IMPEC, pero seguimos con la misma institución. Yo pienso que no todas las personas que trabajan en el IMPEC son corruptas, eso sería absurdo plantearlo, pero las mismas circunstancias actuales de hacinamiento propician esa corrupción. Para que vamos redondeando el tema, doctor Bálmore, realmente usted ha hablado mucho y ha insistido en el tema de falta de una política pública respecto al manejo de las cárceles y respecto a todo el tema criminal en el país, pero ¿cómo construir esa política? ¿Qué hacer? ¿Cómo, digamos, movilizar al Estado y a la propia sociedad en torno a un tema tan complejo, tan degradante de la unidad humana como es el tema de las cárceles hoy en Colombia? Bueno, hoy se viene hablando de una reestructuración total y yo sí pienso que se requiere de una cirugía estructural. La ministra de Justicia habló de revisar el tema también del IMPEC y en el IMPEC creo que radica parte de la problemática porque yo voy aquí a emular al gobernador de Antioquia. El gobernador siempre ha dicho que es absolutamente grave que un delincuente llegue a una cárcel y allí tenga celular, computador y vigilancia, es decir, que siga delinquiendo desde allá y que además esté bien cuidado por una guardia que le está permitiendo con todos estos elementos electrónicos continuar con el tema delincuencial. Yo creo que es una reestructuración de fondo, una política pública criminal que enmarque no solo al sistema carcelario, sino al sistema penal colombiano, como lo ha manifestado el magistrado. Hoy criticamos si el delincuente que se roba el cubito de Caldonor, el juez no ordena llevarlo a la cárcel. Pero hoy las cárceles están en una crisis humanitaria. Los comandos y estaciones de policía, la gente duerme por turnos, está de pie una persona 6 horas esperando a que la otra duerma y cuando esa duerme se levanta y está de pie otras 6 horas y así sucesivamente. Las enfermedades, las epidemias, la transgresión y la amenaza sexual, todo lo que hay en un centro carcelario es la evidencia de que aquí hay una crisis profunda, absolutamente profunda, que requiere un análisis y un estudio profundo por parte de todo el Estado para confluir en soluciones profundas. Antes de concluir, doctor Gustavo, brevemente, realmente qué hacer hoy con esta crisis carcelaria, cómo solucionar hoy este tema humanitario. Necesitamos que las autoridades que tienen la posibilidad de ordenar el gasto empiecen a ordenar el gasto en relación a la construcción de los establecimientos. Y segundo, tenemos que empezar a convencernos como sociedad que la solución a todos los problemas de la delincuencia no es la cárcel. Hay que abandonar este movimiento que yo veo en la sociedad continuo de que por todo las personas tienen que estar privadas de la libertad.
Bueno, hemos llegado hacia el final de nuestro programa En Tela de Juicio. Un muy especial agradecimiento a nuestros invitados de hoy, el doctor Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el doctor Balmore González Mira, subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, por habernos acompañado en este análisis de este tema crucial y sobre todo trascendental, la crisis carcelaria. Ustedes los esperábamos nuevamente el próximo jueves 8 de la noche aquí en Cosmovisión, en una nueva emisión de En Tela de Juicio. Que descansen y muchas gracias.